Vamos a continuar con las grabaciones de Pauline que ¿En qué estábamos? estabas contando la historia cuando aprendiste a utilizar la vista y decías que Milarepa te había enseñado distintas formas de ver, que cada uno de los ojos ven diferente dependiendo las diferentes dimensiones. Y tuviste una experiencia en donde veías muchas imágenes muy rápido, cambiaste tu vista y te lograste concentrar en la luz pura. Algo así te entendí. Ajá, pero bueno, eso fue hasta después. A ver, cuéntanos. Hasta después, bueno, cuando ellos me enseñaron, porque yo había leído el libro de Milarepa, y en el libro de Milarepa a él le enseñaron cómo pensamos. Ok. Y él decía en el libro ahí, llegó y dice, pensamos con todo el cuerpo. Ok. Yo dije, ¿cómo que pensamos con todo el cuerpo? Eso no lo entendía yo. Entonces yo le pregunté a Milarepa, decía, Milarepa, enséñame cómo pensamos. Dime cómo, explícame. Y entonces fue cuando llegó en la noche y ese es el primer ejercicio. El primer ejercicio, entonces empecé a ver que los pensamientos cómo llegan, ¿no? Por dónde llegan y que están y que cuando te toca tu cerebro se prende como si fuera un reloj y entonces te va pasando por diferentes partes del cerebro y en un pedazo se ¡pum! Toca ahí y salen todos los recuerdos, los pensamientos, el pasado, el presente, el futuro, cómo vas recordando diferentes cosas, ¿no? Porque así es el cerebro, ¿no? Y tus emociones, todas tus cosas, ¿no? Y dije yo, qué interesante está esto. Está muy interesante, la verdad. Entonces, empecé a hacer ese ejercicio todas las noches. Ya no me quedaba dormida pensando en qué me voy a poner mañana, qué voy a hacer, que si me dijo fulano, que si me dijo sultano. Esas ya se me parecían tonterías, eran tonterías. Entonces ya me ponía yo a ver por dónde llegaban, por dónde se iban y qué es lo que me pasaba a mí. Y entonces aprendí ahí lo que era la interiorización, o sea, irte hacia adentro y verte tú por dentro y ver hasta tus chakras, ver tu corazón, ver tus partes internas, ¿no? Hasta llegó un momento en que yo veía me veía a mí parada viéndome a mí. Y dije yo, wow, esto es muy interesante verdaderamente. Y entonces estuve así y estuve viendo qué importante era y qué interesante era, ¿no? Oye, te puedo preguntar, déjame preguntarte algo. En algún momento dijiste que Milarepa te dijo, deja de perder el tiempo. Ajá. ¿Por qué crees que sea importante eso? O sea, ¿por qué te dijo, deja de perder el tiempo? Porque me ponía a pensar en tonteras. Sí, pero ¿qué importa que un humano esté pensando tonteras?
¿Por qué era tan importante estar desarrollándote espiritualmente, tal vez? Verás, eso fue porque entonces fue cuando yo empecé a pensar. Lo que sucede es que, mira, nosotros cuando empiezas a hacer ese ejercicio, hasta entonces te das cuenta de lo delicado que es tu cerebro y tu manera de pensar y la importancia que tiene, ¿no? Ujú. Porque entonces lo veía y veía yo y vería que eran pensamientos superficiales. Ajá. O sea, todos los que eran la primera que veía eran pensamientos superficiales. Ajá. Después llega un momento en que ya tienes más ratito en que se hace como un vacío. Ajá. O sea, se para, ya no hay nada. Ajá. Ya no hay otras maneras de pensar. Sí, pero en el primero son superficiales. Ajá. En el segundo son pensamientos intelectuales. Ok. Que son más serios, ¿no? Entonces en ellos tienes menos velocidad. O sea, es menos la velocidad en los pensamientos. Son más despacitos. Y entonces ahí sigues. Y luego hasta que llegas otra vez al vacío. Ujú. ¿Ves? Ahí la importancia del vacío también. Ajá, ok. Es interesante, ¿eh? Ujú, ujú. Y luego, después de todos esos, viene el sueño, ¿no? Pero después de los intelectuales empiezan otros más lentos todavía, Ajá. que son pensamientos más lentos. Esos son espirituales, son pensamientos espirituales y son más lentos y a veces hasta se detienen. Ujú. Y hay veces que siguen y luego de repente otra vez se detienen Ujú. y ya se detienen y se quedan ahí. Oye, cuando estás haciendo esos ejercicios o cuando tú los hacías, ¿veías, qué veías en tu mente? ¿Todo negro o veías una luz o veías algo? Cuando estabas viendo contemplando estos pensamientos y respirando, me imagino. Bueno, lo que sucede es que uno es así, ¿no? Digo, así somos y eso es algo que me choca decirlo, ¿eh? Ajá. Porque los seres humanos no somos así y nuestros pensamientos no son así. Nosotros es una idea falsa. Nosotros vamos cambiando de pensamientos. Ujú. Rápido uno tras otro, ¿no? Ujú. Y podemos tener los pensamientos que nosotros queramos, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntaste? Dime una cosa, ¿el ser humano es sus pensamientos? Dijiste ahorita algo de que no somos así, los pensamientos no somos así, los seres humanos no somos así. No, ¿A qué te refieres? Después en el segundo ejercicio Ajá, lo vas a ver, te lo voy a platicar sí. para que te quedes más, A ver, cuéntanos. que no te quedes corto. Ajá. ¿O estás muy cansado? No, mami. ¿No? Bueno, entonces, lo que pasa es que yo hace mucho que no escribo sobre esto, fíjate. Pero ¿cuál es el segundo ejercicio?
¿Eh? ¿Cuál es el segundo ejercicio? El segundo ejercicio, mira, cuando yo me morí, que fui a ver a Dios Ya se y adelantó. pasé por el sexto, Bueno, es que esa cosa quisiera que la lo, contaras. ¿eh? Tu experiencia de cuando te moriste, esa Sí. quisiera que la contaras, pero a ver, cuéntanos por favor del segundo ejercicio y luego vamos a regresar a que nos cuentes la experiencia cercana a la muerte que tuviste. No es que están Ok, relacionadas. entonces como tú digas, ¿no? Entonces, cuando llegué a la sexta, caí en una especie como de, yo no sabía cómo llamarles, ¿no? Era como una dona que estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero de puras chispitas de colores, y se fueran como metiendo para adentro, dando vueltas y vueltas, y Perdóname que te así. interrumpa. ¿Esto fue durante tu experiencia cercana a la muerte? Ajá. Tú estabas acostada en tu cama, me has contado antes, estabas respirando y de repente te fuiste. Y entonces pasó esto que te fuiste a la sexta y viste estas Sí, chispitas. primero fui a la cuarta, luego fui a la quinta y luego fui a la sexta, Ah, ok, gracias. ¿no? En la sexta es donde caí yo en eso que yo no sabía cómo se llamaba ahora. Creo que, no sé si estaré equivocada, pero les dicen vórtices. Es un vórtice Okay. mental. Entonces, eh, cuando estaba yo ahí Uh-huh. y todas las chispitas parece ser que son gente, personas que hayan caído en ese lugar, Ajá. pero que siguen dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces yo hice, qué interesante, son vórtices. Pero yo decía, y todos gritan y todos hablan y todos se oye como que dicen palabras así, lo que es su pensamiento, lo que es su energía, Ajá. ¿no? Entonces todos unos dicen una cosa, otra, y yo estaba como callada, medio callada, pero nada más los veía y de repente vi una luz muy grande enfrente y entonces en una de las vueltas que dio así, ¡shum! Me aventaron hacia la luz. Y Ajá. entonces caí en la séptima, Ok. pero esa era un vórtice. Entonces en la segunda experiencia que me enseñó, estaba yo en meditación, Ajá. y me ponía yo a analizar, los pensamientos que veía y estaba analizándolos porque me parecía muy interesante todo eso, Uh-huh. ¿no? Entonces cuando estaba ahí, estaba yo viendo y todo se ve como oscuro, ¿no? Se ve como cuando cierran los ojos. O sea, nosotros, cuando una vez me dijeron, a ver, cierra los ojos y dime qué ves. Y yo, Ajá. ¡ay, qué puntadas! Pues con los ojos cerrados no veo nada. O sea, estás equivocada. Ve qué ves. Uh-huh. Concéntrate en qué ves. Uh-huh. Entonces ya me concentré y entonces vi que había chispitas que se prendían de repente, que había cosas así. Y dije, entonces veía cosas diferentes y dije yo, qué vaciado, no sabíamos que veíamos tantas cosas. Y entonces en uno de esos me enseñaron que, por ejemplo,
cuando tú tienes los ojos cerrados, Ujú. los ojos es una conexión con el cerebro, Ajá. ¿no? Y entonces al estar conectado con el cerebro, también es como si fuera un cerebro el ojo, ¿no? Ujú. Y entonces tocas ese punto de aquí y se desarrolla una luz o algo. Y entonces eso quiere decir tiene unos significados. Y si tienes, por ejemplo, si ves donde tienes el tercer ojo, entonces empiezas a ver una luz. Ujú. Y es la luz del tercer ojo. Y así en diferentes partes, ¿no? Dije yo, bueno, está muy interesante. Pero esa vez estaba yo haciendo la meditación callada, sin decir nada, ni hablar nada, Ujú. puro silencio. Y entonces, de repente, vi venir Ujú. un vórtice. Ok. Un vórtice volando. Y vino, y yo no veía porque no me estaba viendo para nada, pero ¡tum! Tocó mi rodilla. Ajá. Y de la rodilla me subió una electricidad hasta el cerebro. Y entonces, cuando llegó al cerebro, se prendió y se puso a actuar el cerebro. Entonces salieron, tocaba un pedacito y salían recuerdos, tocaba otro pedacito y salían emociones, enojos, disgustos, en diferentes partes donde tocaba el vórtice, Ujú. ¿ves? Y yo nada más lo estaba viendo y estaba fascinada, Ajá. así medio riéndome, Ajá. aunque no tienen ninguna reacción, ¿no? Ujú. Y como no le hice ningún caso, no dije nada, qué bueno, qué bonito, qué malo, algo, no dije nada. Entonces el vórtice siguió y se empezó a apagar el cerebro y se salió y se siguió volando el vórtice. Yo dije, qué fantástico. Así es como pensamos. ¿Y ese es el segundo ejercicio? ¿Eh? ¿Ese es el segundo ejercicio? Ese es el segundo ejercicio. O sea, en resumen es observar tus pensamientos. Ajá. Observarlos sin ningún juicio, sin nada. Observarlos. Ni apagarlos, ni subirlos, ni bajarlos. Ese es. No discutir, ni hablar, ni nada. Ni cortarlos, nada, ¿ok? Y entonces, ¿ese fue el final de tu segunda experiencia cercana a la muerte? No, porque después yo me seguí haciendo ejercicios con eso. Ok. Yo estaba me ponía, cada vez que tenía un pensamiento que me disgustaba, Ajá. que me hacía enojar o alguna cosa, entonces yo lo veía sin hablar nada y entonces lo veía como ese pensamiento de disgusto que tenía, ese en realidad era un vórtice. Y entonces al ser un vórtice y no hacerle ningún caso, se iba. Ok. Y entonces dije yo, este es el remedio para las depresiones. Claro.
Esto es el remedio para depresiones, para pecados. Pensamientos obsesivos. ¿Eh? Pensamientos obsesivos. Ajá, o pensamientos obsesivos. Ok. Cualquier otra cosa, si tú haces esos ejercicios, es una maravilla. Es una maravilla, ¿eh? Entonces yo ahí aprendí a examinar mi mente y observar los pensamientos y verlos así como si fuera un vórtice y además que se iba. Uh-huh. Yo dije, me encantaba, me pareció fascinante. Y además después fui a la clase de pintura. Y entonces en la clase de pintura se me acercó Maru. Pero a ver, mamita, ya te adelantaste porque tus experiencias cercanas a la muerte fueron alrededor de 1974, 75. Todavía vivías con mi papá, no te habías divorciado. ¿Es correcto? O sea, estas experiencias que me estás contando, todavía vivías con mi papá en la Condesa. Ajá. Ok, está bien. Entonces vamos a seguir un poquito por el orden cronológico, ¿si te parece bien? ¿Cómo? Vamos a seguir un poco en el orden cronológico para no saltarnos tanto, porque lo de Maru fue muchos años después. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa ahorita tantito. Pero yo pasé muchos años pensando y examinando eso. Ajá. Porque yo con eso aprendí la impecabilidad. O sea... Vamos a hacer una cosa, ahorita nos cuentas impecabilidad en el siguiente capítulo. Dame un segundo, nada más vamos a hacer un cambio de